¿Cuál fue el peor error del Capitán América número 4, Capitán América Un Nuevo Mundo? Que tuviera ese nombre. No digo que el Capitán América tenga algo de malo, a lo que me refiero es que todos los que vimos esta película pudimos ver que en la película no se trató del Capitán América, se trató más que todo sobre el Capitán Ross y la controversia que tuvo con Samuel, o el cabeza de brócoli como le vamos a decir en este video. Pues resulta que Samuel lo hacía simplemente por venganza y el Capitán Ross lo hacía para poder reivindicarse en la sociedad, porque pudimos ver que ahora es el presidente. ¿A qué me refiero con que no deberían poner ese nombre a esta película? Porque nos pudimos ver que todo el desenlace y todo lo que de verdad llamó a la trama fue la controversia de estos dos. Uno para no ser atrapado y el otro también prácticamente. Pero entonces los motivos son completamente diferentes. Porque pudimos ver que el Capitán Ross, aunque en versiones anteriores o en anteriores películas, era una persona que no tenía muy buen juicio, como querer aniquilar a Hulk o ir en contra de los Vengadores, pero resulta que en esta película le pudimos ver un desarrollo de personaje a todo lo que significa el Capitán Ross, que está realmente arrepentido por no tener ninguna conexión con su hija y que podemos ver que es lo más importante para él, porque pues ya, si estás viendo este video es porque ya viste el Capitán América Un Nuevo Mundo. Entonces, como te pudiste dar cuenta, él por fin logra reconectarse después de ser el Hulk rojo, él logra llegar a la realidad porque gracias al Capitán América le ayuda a tener esa perspectiva de su hija, porque lo lleva a este lugar en donde pues podemos ver que es muy significativo para el Capitán Ross, pero su hija es lo único que lo logra traer de nuevamente a la realidad y por ella él mismo decide entregarse ante la ley, porque pues él hizo muchísimas cosas malas. Pero a partir de toda la película podemos ver que él realmente está arrepentido por las situaciones que vivió anteriormente, además de que se puede justificar más o menos las acciones que tuvo, porque resulta que iba a morir. Hablamos únicamente de esta película, ¿no? Iba a morir porque tenía un problema en el corazón y dijo, mierda, ¿qué hago? O sea, si muero, ya no podré demostrarle ni a mi hija, ni al mundo, ni a nadie que yo de verdad quiero estar bien, yo quiero hacer las cosas bien, ¿qué pasa conmigo? Y se le ve toda esa frustración a través de toda la película y a mí me encantó porque debieron haberle puesto como, no sé, como Ross o Hulk rojo si le querían poner contra Samuel o una vaina así, algo que fuera más impactante y quitarle algunas escenas de relleno que no tenían nada que ver con la trama, porque las escenas fueron interesantes pero no fue lo más boom que vimos. No sé si porque en anteriores películas hemos visto un mejor CGI o bueno, es muy criticado por las diferentes plataformas y a la mayoría de personas no les gustó esta película exactamente por eso, porque querían ver al Capitán América. Pero también si tú miras muy bien en la trama pudimos ver toda la evolución del Capitán Ross. Yo siento que es la primera vez que podemos ver, no, de hecho ya lo hemos visto en otras películas, pero es muy interesante ver la perspectiva no solamente del héroe, sino también del villano al ver cómo algunas acciones o situaciones que se salen de las manos los llevan a hacer ciertas cosas, porque obviamente no estoy justificando el Capitán Ross, porque sí estuvo muy mal que prácticamente esclavizara al cabeza de brócoli para poder llegar a la presidencia. Me río porque es un poco chistoso el apodo que le han puesto en las redes sociales, pero es muy baila porque imagínate estar esclavizado por años para ayudarle a una persona que te tiene ahí privado de tu libertad y que tras del hecho te hizo como rayos ultravioleta, rayos gamma, me corrigen por favor en los comentarios, pero le hizo esto para que tuviera una super inteligencia o un super cerebro, para que lo ayudara a llegar a la presidencia. Entonces simplemente se sintió utilizado porque supuestamente el Capitán Ross le prometió que cuando llegara a la presidencia lo iba a sacar de ese hueco porque pues él no quería estar ahí. Entonces ver que la persona logró su objetivo y que no te ayuda, pues obviamente es realmente frustrante, porque imagínate tú en un empleo trabajando y que todo el crédito se lo lleve tu jefe y que cuando tu jefe por fin recibe el ascenso no te dé ningún ascenso y tú sigas ahí en un moridero. Que por otra parte, si miramos bien, también entendemos al Capitán Ross, porque es que independientemente de que sea el presidente o no, yo siento que hay cosas que ya se le salen de las manos, como por todo este tema también que pasó con Isaiah. El Capitán Ross sabía que Isaiah no tenía la culpa de que prácticamente lo intentara eliminar del juego, por decirlo así, porque sabía que algo más estaba pasando y que probablemente era el cabeza brócoli. Él sí tenía sus sospechas, pero ¿cómo él podía sacar a Isaiah solo de la cárcel si no tenía ninguna prueba verificable de lo que estaba pasando en la realidad? Perdón, que lo que estaba pasando en realidad era por control mental y no era porque Isaiah lo quisiera hacer. Era muy difícil, además de que pudimos ver que pues el que le daba las instrucciones o la inteligencia para llegar a ser un presidente fue en parte del cabeza de brócoli. Si él no quiere o no, o elimina todas las pruebas que tiene para ayudarla a Isaiah,
¿cómo lo va a comprobar? ¿Cómo le va a demostrar a los demás? Porque imagínate tú ser un presidente y sacar, no sé, a la peor persona de la cárcel y todo el mundo te dice, oye, ¿y por qué la sacaste? Porque yo sé que él es bueno. Ok, pero ¿por qué es bueno? Dame las pruebas. Si no hay pruebas, ¿cómo lo va a poder sacar? Por eso es que siento que ahí el Capitán América jugó más que todo como un personaje secundario, porque aunque ayudó un poquito a la trama, no significa que haya sido el protagonista, que hubiera sido genial si le hubieran dado el protagonismo que todo el mundo estaba esperando, o le hubieran dado un desarrollo de personaje, porque la única parte clave o crucial de esta película fue cuando él entró como en consideración y mostró sus sentimientos de que no se sentía válido tener el escudo del Capitán América, que él no era lo suficiente para tener el escudo, que ahí es donde vemos al soldado del invierno que le dice como, marica, pues es que ni siquiera Rogers logró salvar a todo el mundo y él sí tenía el suero del super soldado, o sea, como que ya, bájale a las revoluciones, tú haces lo mejor que puedes y eso no está mal. Lo que está mal es que no le dieran el berraco desarrollo de personaje que nos esperábamos en esta película. Sería genial que de pronto sí lo hicieran en una película más resumidito, porque tengo entendido que hay una serie, pero con este sentimentalismo que es lo que nos hace adorar a los villanos, adorar a los héroes, adorar a Marvel, porque ahí mismo en esta película nos dijeron que van a reactivar los Vengadores, que de hecho la idea ni siquiera fue del Capitán América, la idea fue de Ross. Él mismo dijo como que lo que pudimos ver en Endgame, guiño guiño, pudimos darnos de cuenta que los Vengadores en realidad es una parte muy crucial en este mundo y quiero reactivarlos contigo, que por cierto, por eso el Capitán América al final de la película le insinúa a Joaquín que pues él va a ser parte de los Vengadores, y que sería también interesante ver cómo van a hacer todo esto de los Vengadores, porque obviamente ya tienen unos estándares muy altos con lo que vimos en Endgame, entonces quién sabe cómo lo puedan solucionar ahí, ¿no? Porque también vimos una personaje muy integrante ya se me olvidó hablar, déjame saber en los comentarios si también te pasa lo mismo, pero es muy interesante porque vivimos a Sabra. Yo la verdad quería, o bueno, hay una polémica por esto, porque queríamos ver a una mutante con velocidad, con curación acelerada, pero lo que vimos fue prácticamente a un tipo de Black Widow. Tengo un poquito de controversia con esto, pero el caso es que también se entienden las razones tanto de Ross como del Cabeza de Brócoli, y aún así Ross le decidió dejar un laboratorio al Cabeza de Brócoli para que él hiciera sus experimentos, sus cosas, que no sabemos qué tan ético sea esto, pero en parte también le dio las herramientas para que él pudiera hacer lo que quisiera, porque tenía toda una cárcel para él mismo. Entonces no sabemos si aquí esto es lo más ético, no sabemos. ¿Qué hizo lo posible? Sí hizo lo posible, pero ahí es donde nos podemos dar cuenta que la venganza que hizo el Cabeza de Brócoli, de verdad que ya sabemos por qué tiene ese cerebrote, ¿no? Porque pues él mismo le fue dando la cura, y dentro de la cura fue convirtiendo al Capitán Ross en Hulk rojo, que es muy sorprendente, porque la verdad yo no he leído los cómics, pero la verdad esta es una muy buena venganza, porque imagínate de verdad tú creer que estás tomando la cura, pero en realidad te estás convirtiendo en lo que más habías odiado en el pasado, que era Hulk, o sea, un Hulk rojo, pero Hulk. Entonces uno dice, pucha, lo convirtió en lo que más odiaba, en lo que más detestaba para poder sobrevivir, y esto al final no sabemos si es algo que está contraído o si lo puede explotar o qué pasó ahí, porque podemos ver que está en la cárcel, que él asumió sus errores y la vaina, pero pues tampoco lo volvemos a ver cómo se convierte en el Hulk rojo, que por cierto el Cabeza de Brócoli, muy buena manipulación, porque sabe cuáles son los momentos más vulnerables o lo que más lo puede hacer vulnerable al Capitán Ross, y decide meterse en su cabeza diciéndole, sácalo, yo sé que tienes ira. Se comportó como una especie de psicólogo maniático, le dijo, saca todo lo que tienes por dentro, yo sé, desahógate, y ahí es donde va a activarse y pum, llegan y le arruinan todo, porque el Capitán América logró resolver la situación con Japón. Entonces ahí es donde dice, uy, pucha, otra vez este chino toca sacarlo de la ecuación porque me está dañando todos mis planes. Pero entonces cuando tiene la conversación con su hija de que cuando salgan de todo esto van a tener como una caminata para poder hablar entre los dos, poder reactivar esas
relación de papá y hijo, algo que las personas que crecimos sin papá nos gustaría, no nos hubiera gustado haberlo tenido, que la verdad es muy admirable de parte de Ross querer reactivar todo con su hija porque se nota que en verdad la ama. Y entonces vemos que esto al final ayuda muchísimo para que por fin el Capitán América o Sam le ayude a volver de ese trance que tiene de Hulk, o no sé cómo decirlo, porque prácticamente le está ensimismado de la frustración, la rabia, la vaina, que parece como una, no sé si has jugado Plantas vs Zombies, cuando la papita roja se explota, algo así vimos con Hulk en esa parte. Yo sé que no tiene nada que ver la referencia, pero es muy parecido. Entonces podemos ver que en ese momento preciso, cuando el cabeza de brócoli es atrapado por el Capitán América, él dice, pues resulta que te va a explotar algo en la cara, literal y figurativamente, porque ahí es donde vemos que él mismo, no sé si de manera remota, le logra mandar a los entrevistadores conversaciones y cosas muy personales del Capitán Ross, cosas no tan ilegales que haya hecho. Entonces obviamente los entrevistadores empiezan a decirle, oiga, ¿y qué pasó con esto, que es la información que nos está llegando? ¿Qué le pasó, señor? Entonces claro, el de la frustración ante todo el público, porque pues vemos que él siempre quiere quedar bien al frente de los demás, no tiene muy buenas relaciones con Japón y todo está frustrado, y es donde decide sacar su ira por fin de el Hulk rojo, que cuando logra el Capitán América neutralizarlo, la verdad, aunque estuviera muy enojado, logra recapacitar, porque es que hasta el mismo Capitán América le dice como, mira, tú y yo sabemos que si me das un puño en este momento, yo me voy a morir, eso ya lo sabemos los dos, pero aún así él decidió no hacerlo, y es donde también vemos que en ningún momento él odió realmente al Capitán América en esta película, siempre fueron como muy de la mano, aunque no estuvieron como muy de acuerdo en muchas cosas, y él mismo pues no le pareció incómodo o raro hacer que el Capitán América invitara a Isaiah. Pero bueno, esta es una opinión resumida acerca de esta película. Nos quedamos con muchos amarguitos, como lo de Sabra, que la verdad no sé si intentaron hacer como un homenaje a Black Widow o a Natasha Romanoff, porque pues vimos una escena muy parecida de estas dos, que de hecho se está viralizando ahorita en internet. Hubiera sido chévere que lo hubieran dejado como una mutante un poquito más leal a los cómics, pero no tanto con CGI, sino lo querían hacer con CGI. Entonces siento que no tuvieron que haberle quitado como esta esencia a la vaina, pero nos quedamos con un amarguito en la boca acerca de esta situación. Y nos dieron un guiño del cabeza de brócoli, que dijo que esperara a los otros Hulks de los otros multiversos. ¿Qué pasará? ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece esta película? Déjamelo saber en los comentarios, dale like y suscríbete. Chao, nos vemos en la próxima.